Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Mateo en el Nuevo Testamento. Al concluir nuestro programa anterior, estábamos considerando un cambio drástico y definitivo que notamos en el mensaje del Señor. Dijimos que hasta este punto, el Señor estaba enseñando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Había presentado sus credenciales y había sido rechazado como el Mesías. Las ciudades que se mencionaron le dieron la espalda, y así mismo ocurrió en Jerusalén. El Señor ahora vuelve la espalda a la nación de Israel y ya no le presenta más el reino a Israel. Ahora está en camino a la cruz y su invitación es al individuo, sin importarle su raza, credo o nacionalidad. Escuche usted la lectura de los versículos 28 al 30 de Mateo capítulo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este lenguaje es un verdadero contraste a lo que lo ha precedido en este capítulo. Es como salir de una feroz tormenta de nieve al calor de un día primaveral, como pasar de una tempestad a la calma, o como pasar de las tinieblas a la luz. Este es un nuevo mensaje de Jesús. Vuelve de la nación corporativa al individuo. Ya no es más el anuncio nacional acerca de un reino, sino una invitación personal, individual, a encontrar el descanso de la salvación. La carga de la cual habla el Señor es el ser agobiado por el pecado. Esta carga de pecado es mencionada por Isaías capítulo 1 versículo 4, donde dice: «Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás». También se habla en cuanto a ella en el Salmo 38, versículo 4. «Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí». Amigo oyente, el pecado es demasiado pesado para llevarlo usted mismo. El único lugar en todo el mundo donde usted puede poner su carga de pecado es en la cruz de Jesucristo. Él llevó el pecado suyo en su lugar y le convida a venir y a traerle su carga de pecado. Le perdonará y le dará libertad y descanso eterno. Este cambio en el contenido y la dirección del mensaje del Señor es parte del movimiento en Mateo que presenta a Jesús como Rey y su rechazo. Ahora, el versículo 28 de este capítulo 11 del Evangelio según San Mateo se refiere a la salvación del pecador por medio de Jesucristo. Los versículos 29 y 30 se refieren a la santificación práctica de cada creyente. Hay un descanso que Jesús da y es la redención. Hay un descanso que el creyente halla y viene por medio de la entrega y la consagración a Jesucristo. Llevar su yugo significa ser entregado completamente a Él. Hay también un descanso que viene cuando uno se entrega a Cristo. No va a preocuparse más por ganar un oficio ni por alcanzar cierta posición. El Señor nos pondrá donde Él quiere que estemos si es que nos hemos entregado de una manera total e irrestricta a Él. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Y comenzamos ahora con el capítulo 12. El tema de este capítulo es el conflicto y rompimiento final de Jesús con los príncipes religiosos. El capítulo 11 de Mateo presentó el rechazo de parte de Jesús de aquellos que antes le habían rechazado a Él. Ahora, en el capítulo 12, se hace evidente la hostilidad de los príncipes religiosos hacia Jesús. Es importante notar que el rompimiento final
resultó por causa de diferencias sobre la observación del día de reposo. Jesús se declaró Señor del sábado, y esto incitó tanta animosidad de parte de los fariseos que empezaron a conspirar su muerte desde esta ocasión crítica. Nunca cesaron sus ataques desde este momento en adelante hasta aquel día cuando cruzaron sus brazos debajo de la cruz. Este capítulo concluye con Jesús reconociendo un nuevo parentesco que es más importante y más fuerte que el parentesco por parte de sangre. Este parentesco con Jesús llega a ser más y más importante a medida que estudiamos el resto del Nuevo Testamento. Para su referencia le doy a continuación las siguientes citas para su estudio. Juan 14:20. Juan 17, 20 al 23. Segunda a los Corintios 5:17. Gálatas 2:20. Efesios 1:3. Efesios 1:23. Efesios 2:5 al 6. Filipenses 4:13. Romanos 6:8 y Romanos 8:1. Ahora leamos el versículo 1 de este capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Dice así: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Antes de entrar en las controversias que había entonces y que aún hay sobre el día de reposo, notemos algo de importancia básica. No era una reclamación vana en cuanto a la pobreza la que hizo Jesús en Mateo 8:20 al decir: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Seguir a Jesús significaba para aquellos hombres en aquel entonces sufrir hambre. El acto de arrancar y comer estas espigas, que probablemente eran de trigo, avena o cebada, fue considerado lo mismo que cosechar. Era trabajo y lo estaban haciendo en el día de reposo. Ahora, mientras estaban siguiendo al Señor, les dio hambre, y el Señor así defiende sus acciones. Aquí es precisamente donde sucedió el rompimiento entre Jesús y los príncipes religiosos. Al principio parecía que había abierta simpatía de los fariseos por Jesús, pero luego hubo intranquilidad. Y ahora los fariseos se tornan abiertamente hostiles hacia Jesús por las declaraciones de Jesús en cuanto al sábado. Leamos el versículo 2. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Cuando los fariseos acusaron a los discípulos de violar el día de reposo al cosechar, el Señor los defendió refiriéndose al rey David. Ahora recuerde usted que el Señor procedía del linaje de David y que David había hecho lo mismo por sus hombres cuando sufrían hambre. En este incidente, los fariseos reprendieron a Jesús según las bases de la ley mosaica, pero Él les dijo en los versículos 3 al 8 lo siguiente. Pero Él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esta respuesta de Jesús está en armonía con su reclamo de majestad y se refiere a David porque él mismo es de aquel linaje real. Este incidente particular se relata en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 6. Y aconteció durante los días del rechazo de David como rey mientras reinaba Saúl. A Jesús también lo rechazaron en aquel entonces como rey. Sus argumentos mesiánicos no fueron reconocidos. El Señor demostró que según la ley les era lícito a los sacerdotes trabajar en el día de reposo. Luego alegó su propia superioridad sobre el centro más santo de la vida religiosa en Israel, o sea, el templo. Desde el punto de vista de los fariseos, Jesús había blasfemado al proclamarse superior al templo. Aún alegó que Él era Señor del día de reposo.
Jesús dijo que sus discípulos eran inocentes de quebrantar el sábado, pues había un precedente legal para sus acciones, y más que nada porque Él era Señor del sábado. No pudo hacer ninguna alegación mayor según los fariseos. El Señor había puesto su mano en la observación religiosa más sagrada que mantenían. Y así, la amargura y el odio de los fariseos se despertó vivamente contra el Señor. El Señor y sus discípulos salieron del campo de grano y fueron a la sinagoga. En Mateo 12:9 leemos: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Jesús acostumbraba a asistir a la sinagoga, aunque la adoración allí llegó a ser apóstata del sistema mosaico en el Antiguo Testamento. Note usted, sin embargo, que el Señor la llamó la sinagoga de ellos. No era de Él, ni de Dios. En el Evangelio según San Juan notará usted que en el principio era el templo del Señor. Sin embargo, más tarde, Él dijo: «He aquí vuestra casa os es dejada desierta». Así leemos en Lucas 13:35. Ahora leamos los versículos 10 y 11 de este capítulo 12 de Mateo. «Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? No podríamos preguntar si es que los fariseos quizá colocaron allí con premeditación al hombre con la mano seca para atrapar a Jesús induciéndole a sanarlo. Si fuera así, entonces hay dos reconocimientos importantes que hacen los enemigos de Jesús. Primero, admitían que Él tenía poder para sanar los enfermos. Y en segundo lugar, reconocían que cuando había un hombre imposibilitado ante Jesús, Él se vería conmovido por la compasión para sanarlo, aun si fuese en el día de reposo. ¡Y qué admisión, amigo oyente! Su pregunta entonces, en cuanto a la legalidad de sanar en el día de reposo, fue designada solo para atraparlo. Pero fue Jesús quien en realidad atrapó a sus enemigos cuando dijo en el versículo 12, «Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo». Y esta, amigo oyente, es la clave de todo este tema. ¿Se debe hacer o no se debe hacer el bien en el día de reposo? Ellos considerarían que, aun según la ley mosaica, una oveja debiera ser rescatada en el día de reposo. Pero sin esperar la reacción de los fariseos, Jesús se torna hacia el enfermo, y en el versículo 13 leemos: «Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra». Y así Jesús sanó al hombre en el día de reposo. Ahora, ¿violó Jesús la ley por esto? ¿Cuál es su respuesta, amigo oyente? La nuestra es que no violó la ley. Esto marca el rompimiento entre los príncipes religiosos y Jesús. Aquí es donde hicieron la decisión de destruirlo. Leamos el versículo 14. «Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle». Hasta este momento, los fariseos habían sido amistosos con Jesús. Le habían observado y habían querido que Él se identificara con ellos y que los acompañara como uno de ellos. Pero el Señor rehusó acompañarlos así, y por esto al fin llegaron a ser sus enemigos. El rompimiento se hizo sobre la pregunta en cuanto al día de reposo, y el conflicto se pone de manifiesto. De aquí en adelante, estos sabuesos de odio siguen su pista y nunca cesan en sus maquinaciones, sino hasta cuando ven a Jesús colgado en la cruz. Desde ese momento comienzan a conspirar su muerte, y sin duda lo habrían prendido allí mismo si no fuese porque le tenían miedo a las multitudes. El versículo 15 dice ahora: «Sabiendo esto Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos». La acción de los fariseos causó que Jesús se apartara de ellos temporalmente, porque su hora todavía no había llegado. No lo tocarán sino hasta cuando llegue el tiempo debido. Es interesante notar aquí en este versículo que Jesús no sanó solo a unos pocos entre la multitud, sino que los sanó a todos. No podemos siquiera formarnos una idea de la impresión que Él causó en aquel día. Fue algo absolutamente asombroso. Tenían que aceptarlo o rechazarlo. Y todavía hoy en día Jesucristo es controversial. El enemigo todavía le persigue. Los nuevos dramas y libros sucios lo blasfeman. Y usted, amigo oyente, tiene que escoger o bien ser su amigo o bien ser su enemigo. Él, por su parte, será su salvador o de otra manera su juez.
No puede ser neutral o tratar de desprenderse de Jesucristo. Note usted ahora lo que dijo él a las multitudes en el versículo 16. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Amigo oyente, el Señor no vino a la tierra como fabricador de milagros. Vino a presentar sus credenciales como Mesías. Cuando fue rechazado, continuó su rumbo hacia la cruz para ser así el Salvador del mundo. Sus milagros causaron que los gentíos lo apretaran en tal manera que no pudo llevar a cabo su ministerio como deseaba. Sus acciones fueron tales como son descritas en los versículos 17 al 21. Escuche usted. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. También esta acción de Jesús condujo al cumplimiento de la profecía de Isaías en su libro capítulo 42, versículos 1 al 4, donde dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Su rechazo como el Mesías por parte de los suyos condujo a la oferta de gracia a los gentiles. Esto fue cumplido después del día de Pentecostés. Pues entonces Jesús envió a Pablo a los gentiles. En Hechos capítulo 26 y versículos 17 y 18 nos dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Leamos ahora los versículos 22 y 23 de este capítulo 12 de Mateo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Este es nuestro Mesías, tiene todas las credenciales. Este milagro de echar fuera un demonio fue un milagro tremendo que hizo Jesús. Creemos que es tan importante como el milagro de levantar los muertos, si no fuera mayor. Los continuos y consecutivos milagros de Jesús de sanar y echar fuera los demonios convencieron a la gente de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero, ¿qué dijeron los fariseos? Leamos aquí en el versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y aquí entramos en la cuestión del pecado imperdonable. Por eso le pido el favor de seguir esto con mucha atención y mucho cuidado. Leamos los versículos 25 al 30. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amigo oyente, los fariseos nunca dirían que si sus propios hijos echaran fuera los demonios, lo hacían por Beelzebú. La índole convincente de los milagros de Jesús obligó a los fariseos a ofrecer una explicación de ellos. El gentío creyó que este hombre era hijo de David, el Mesías prometido. Los fariseos no pudieron negar la existencia de los milagros cuando los hizo delante de sus mismos ojos. Hicieron uso de la explicación más baja y más impía en cuanto a los milagros de Jesús.
no negaron que eran verdaderos milagros, sino que alegaban más bien que fueron hechos por el poder del diablo. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y es designada como el pecado imperdonable, como lo veremos en los 2 versículos siguientes. Los fariseos no estaban en la posición cómoda en que se encuentran los enemigos de Jesús hoy en día. Es relativamente fácil sentarse hoy en una silla giratoria en el continente americano, separado por 2000 años y muchos kilómetros de la vida terrenal de Jesús, y negar ahora el hecho de sus milagros. La lógica cabal nos conduce a ver que si en los días de la presencia de Cristo en la tierra, el atribuir sus milagros al poder de Satanás más bien que al poder del Espíritu Santo era cometer el pecado imperdonable, entonces, recíprocamente, su ausencia hoy día hace imposible que nosotros cometamos como acción el pecado imperdonable, y nuestra posición es enteramente armonizable con un evangelio de todo aquel que cree. Leamos ahora los versículos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. No hay ningún pecado que fuera cometido ayer que el Señor no pueda perdonar hoy. El Espíritu Santo entró en el mundo para verificar la salvación de Cristo a los corazones de los hombres. Si usted, amigo oyente, resiste la obra del Espíritu Santo cuando le habla, no hay entonces perdón posible. Claro que no. No hay perdón porque usted ha rechazado entonces la salvación que le ha sido verificada por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios quien puede regenerarlo a usted y darle una nueva vida. Y es nuestra esperanza que al concluir este programa, usted abra su corazón al Hijo de Dios y le reciba como su Salvador personal. Que Dios le ayude a hacerlo. Es nuestra oración que el Señor le bendiga ricamente. Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: atravesdelabiblia.org/notas. atravesdelabiblia.org/notas. Repito, atravesdelabiblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a atravesdelabiblia.org/recursos. Repito, atravesdelabiblia.org/recursos. A través de la Biblia. También puede escribirnos al apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Repito, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Una vez más, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Este programa es producido por Radio Transmundial. Libremente derramó su sangre carmesí.